empezamos, necesito que me regalen su silencio, su concentración. Vamos a presentar un tema supremamente importante y diferenciado respecto al modelo que hoy conocemos, ¿listo? Entonces ya empezó otra vez la tarde, les pido el favor que estemos aquí todos concentrados. Muy bien. ¿Y la prueba de deterioro de NIC 36 en qué consiste? Tomo mi valor en libros y lo comparo contra el valor recuperable y dejo en la contabilidad ¿cuál? El menor. Muy bien. ¿Y un intangible es qué? Un activo que, ¿dónde está Miller? Que no tiene forma física y que es separable o identificable, ¿cierto? ¿Y las 5 formas de adquirir un intangible cuáles son? ¿Y qué pasa en la fase de desarrollo? ¿Y en la fase de investigación? Muy bien. ¿Y un arrendamiento operativo es aquel que qué? ¿Y uno financiero? ¿Sí, no, doctor Moya? Está esto muy bien. Listo. Vamos a ver una norma que en criterio nuestro es de las que más se diferencia con lo que hacemos en Colombia. Ojo, no con la norma local, sino con la práctica que tenemos en Colombia. Porque nuestra norma local, quiero decir el decreto 2649 del 93, trae mucho de estos temas en la manera en que la misma norma internacional los presenta. Quiero decir, si nosotros siempre hubiéramos aplicado la norma local del 2649, estaríamos muy cerca de la norma internacional. Solo que nosotros aplicamos otros criterios que ya vamos a revisar. Muy bien. ¿La NIC es qué? La NIC 18, muy bien. Ingresos de actividades ordinarias. Ingresos de actividades ordinarias, NIC número 18, muy bien. Recuerdan que nosotros siempre inventamos el objetivo, el alcance, las definiciones, la medición inicial, la medición posterior, las revelaciones, la diferencia con la NIF para pymes, bueno, igual. Entonces, el objetivo de este estándar, ¿cuál es? Prescribir el tratamiento de los ingresos, pero no de todos los ingresos, porque hay ingresos que no caen dentro de la NIC 18. Quiero decir, aquí en NIC 18 solamente vamos a revisar unas categorías de ingresos, porque puede ser que otras normas, así como ocurría con los intangibles, por ejemplo, sean tratados en otros estándares, ¿ok? Y para la norma, ¿qué es un ingreso? Es un incremento de los beneficios económicos producidos en ese periodo y que en todo caso no son aportes de los socios, porque si fueran aportes de los socios serían patrimonio, otra cosa, ¿cierto? No serían ingresos. Muy bien. En norma internacional, como que ellos diferencian, allá el IASB dice, mira, una cosa son los ingresos de actividades ordinarias, es decir, a lo que usted normalmente se dedica, el objeto de su actividad, y otra cosa son las ganancias, lo resalto allí en negrita, no es un error litográfico. Las ganancias se originan también de otras actividades, pero que no son de la operación. Entonces, por ejemplo, si yo llego a vender propiedad, planta y equipo, y en esa venta de propiedad, planta y equipo obtengo ganancias, ¿cierto? No ingresos, sino ganancias por ese diferencial entre el precio de venta y el costo de libros. Entonces, digamos que hay que diferenciar entre los ingresos de, díganmelo, actividades ordinarias y las ganancias. Esta norma se ocupa de las actividades ordinarias. Muy bien. La misma norma le dice cuál es el problemonón aquí en este estándar. Dice, el problema en la NIC número 18 que se llama ¿cómo? Exactamente, es el cuándo. ¿Cuándo se deben reconocer ingresos? Nosotros en Colombia, ¿cuándo reconocemos los ingresos contablemente hablando? ¿En qué momento? ¿El abono en cuenta? El pago, o sea, que aquí utilizamos la cajación, ¿no? ¿Cuándo reconocemos en la contabilidad nosotros? Ah, y la factura, exactamente. Nosotros a la Colombi estamos muy entrenados en reconocer los ingresos cuando hay una factura. Porque es que a nosotros nos gusta que nos esté alineado el IVA y el ICA y la renta. Eso nos gusta que esté todo como, ¿cierto? Más la contabilidad. Entonces nosotros normalmente reconocemos ingresos cuando, díganmelo, la factura. Entonces pienso en una IPS en este momento. Entonces entra el paciente por urgencias y deciden hospitalizarlo y dura 3 meses hospitalizado. ¿Cuándo genera esa IPS los ingresos?
¿Y cuándo factura? Ah, el señor a los 3 meses, ¿verdad? Pero es que durante 2 o 3 meses el señor consumió imágenes diagnósticas, servicio de urgencias, médico, enfermera, medicamentos, y usted tuvo una cantidad, míreme aquí a los ojos, por favor. Usted tuvo costos y gastos en la prestación durante 2 o 3 meses, pero solamente reputó ingresos con la factura. O sea que usted no respetó el principio de asociación y unos costos y gastos le quedaron sin ingreso imputado y por allá en un mes X el ingreso. ¿Vamos bien? Las empresas de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, no las de Boyacá, de otros departamentos, no hay sea. Cuando ustedes pagan el servicio de acueducto en enero, ¿qué meses están pagando de consumo de servicio? Diciembre, ¿cierto? Hay algunos casos donde es bimestral, entonces noviembre y diciembre. Si esa empresa, como ocurre en muchos departamentos, no en Boyacá, contabiliza sus ingresos es con la factura. Imagínense que la factura ellos la producen o la emiten en enero, pero están facturando un servicio que se prestó ¿cuándo? En diciembre. Y la pregunta es, ¿los costos de la nómina de esa prestación de servicio de diciembre en qué mes quedaron contabilizados? ¿Y la depreciación de la propiedad, planta y equipo para prestar el servicio de diciembre en qué mes quedó contabilizado? ¿Y el consumo de inventarios, si son juiciosos, en qué mes quedó contabilizado el de diciembre? Pero los ingresos en enero. La norma internacional le dice, no señor, como el problema fundamental aquí es, díganmelo, cuando ustedes necesitan desembarazarse de esa concepción tributaria o fiscalista que manejamos en Colombia. Quiero decir, a partir de la norma internacional, pues la factura, digamos, puede ser un referente importante, pero no es el criterio para saber usted cuándo reconoce ingresos, porque aquí hay otros criterios. Pero alguien me dirá, ay, pero lo tributario, una cosa es una cosa. ¿Listo? Allá el estatuto le dirá cómo maneja el IVA y todas esas cosas. Bueno, entonces aquí el problema es cuándo. Muy bien. Este estándar habla de 5 tipos de ingresos, no más que de 5, que son los siguientes: venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías y dividendos. ¿Cuáles? Bienes, intereses, regalías y dividendos. Es decir, si usted tiene otro tipo de ingresos, como los siguientes: temas de arrendamiento financieros, ¿a qué estándar tiene que remitirse? NIC número 17, que ya la vimos esta mañana. Si usted tiene un tema de los dividendos están en el alcance de esta norma, cuando usted recibe dividendos, ¿utiliza la NIC 18? Sí, pero por favor, mírelo, ahí está, NIC 18, dividendos. Solo que cuando usted utiliza el método de la participación patrimonial para reconocer las inversiones en otra compañía, usted no reconoce ingresos cuando le decretan dividendos. Usted reconoce ingresos cuando aplica el método de participación patrimonial. Por lo tanto, si sus dividendos provienen de entidades donde usted aplique, díganmelo, el método de participación patrimonial, es decir, en Colombia, cuando usted tiene control, tiene que remitirse a otro estándar allá que se llama la NIC 28, inversiones en asociadas. O sea que esos ingresos están por fuera del alcance de la NIC número 18, o sea que ya llevo 2, ¿cierto? Los arrendamientos NIC 17, las inversiones en asociadas NIC número 28, ahí dice. Contratos de seguro, los estándares tienen una norma específica para esos contratos de seguro para las aseguradoras, que es la NIF número 4. O sea que si usted tiene ese tipo de negocio, no puede buscar los ingresos en la NIF número 18, sino tiene que buscarlos ¿dónde? En la NIF número 4, muy bien. Cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros, tiene que teletransportarse a la NIF número 9. Todo el tema de agricultura, activos biológicos, doctor Henry, que enseguida lo tratará. Entonces usted tiene que remitirse a la NIC número 41, o sea que el doctor Henry les dirá cómo se contabilizan los ingresos tratándose de activos biológicos. Eso no le pertenece a la NIC número 18. Y si usted tiene el tema de extracción de minerales y yacimientos, tiene que teletransportarse a la NIF número 6. Es decir, que esta norma solo le aplica a... Pero perfecto, muy bien. Ok. ¿Cómo se miden los ingresos en esta norma?
se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir si el pago es diferido. Pero ojo, mire lo que estoy resaltando allí. Teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja. ¿Qué estoy diciendo? Cuando usted en Colombia se gana un descuento tributario, ¿cómo lo contabiliza? Si es el comprador. ¿Como un ingreso? Financiero. Esta mañana en el inventario lo revisaron. Y si usted es el vendedor, ¿cómo contabiliza ese ingreso, ese descuento que usted otorgó? Un gasto financiero. En norma internacional es un menor valor del ingreso. Si allá en inventarios era un menor valor de los inventarios o del costo de ventas, aquí es un menor valor, díganmelo, del ingreso. ¿Listo? Entonces vamos a poner un ejemplo. Un fabricante vende uno de sus productos a $500 la unidad. Sin embargo, el fabricante le otorga a sus clientes un 20% de descuento en los pedidos de 100 unidades o más. ¿Cuánto se gana? El 20%. Cuando compre, ¿cuánto? 100 o más. Además, si el cliente compra 1000 unidades o más en un mismo año calendario o periodo contable, el vendedor le otorga un descuento por volumen, o sea, por comprarle más de 1000, adicional del 10% sobre el precio de lista, es decir, sobre los $500, a todas las unidades que haya adquirido en ese periodo contable. Entonces el tema es el siguiente. Ese cliente o su cliente le compró mensualmente 100 unidades. ¿Cuánto debería reconocer como ingresos el vendedor? Recuérdeme su nombre, por favor. Claudia Amezquita, está en juego esa certificación. Salvo NIC 18. ¿Cuánto, Claudia? ¿Cuánto reconocería como ingresos? ¿Cuánto? 400. Sí, empieza la subasta aquí. 400 a la una, 400 a las 2. ¿En cuánto? Quiero escuchar respuestas. 420, 410, cede el turno. Sí, muy bien. Está muy duro hoy. 420,000. ¿Quién me dijo 420? ¿Cómo fue el cálculo de los 420,000? Lo vamos haciendo rápidamente. ¿Usted cuánto vendió en el año? 100 a 12 meses casi siempre le da ¿cuántas unidades? 1200. Siempre se ganó el primer descuento ¿de cuánto? Del 20%. Y como compró más de 1000 en el año, otro 10%. O sea que total ¿cuánto de descuentos? 30%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto valían en precio de lista las unidades? O sea que cada unidad ¿cuánto termina valiendo? 350. ¿Y cuántas unidades compró? ¿Cuántas? 1200 por los 350, casi siempre debe dar los 420,000. O sea que el resumen de este punto es que usted reconoce sus ingresos menos descuentos que otorga. ¿Me siguen? Esa posición ergonómica no le conviene para el entendimiento de la NIC 18. Muy bien. Esa de pronto sí. Medición. En la mayoría de los casos es posible que usted pague al contado, le paguen al contado. Pero cuando usted otorga un plazo y ese plazo va más allá... Perdón un segundo, acomodo el micrófono, se cayó. Y cuando usted otorga un plazo más allá de los términos normales, ya deja de ser de contado. ¿Estamos de acuerdo? Quien compra y quien vende sabe que el vendedor está otorgando una financiación. Y eso no es un tema menor, porque tanto el comprador como el vendedor tienen que reconocer que ahí en la mitad hay un componente que es financiación. O sea que si usted aplazara por un tiempo más allá de lo normal, usted realmente tendría como dos tipos de ingresos. Un ingreso por la venta del bien o la prestación del servicio y un ingreso por, díganmelo, intereses, es decir, por la financiación. Así como cuando compraron inventario usted reconoce el valor de contado y lo que ocurra después en realidad son, díganmelo,
Intereses, gasto financiero. Muy bien. Ejemplo, el primer día del periodo contable anual, quiero decir el 1 de enero, una entidad vende inventarios por $2 millones con un crédito a 2 años sin intereses, cuando el precio de venta en efectivo actual de los bienes es de 1.652.893. Quiero decir, cuando hacen el negocio los dos, el comprador y el vendedor saben que eso de contado, ¿cuánto vale? Otra vez, voy a hacerte cuenta que estos 5 segundos nunca ocurrieron en mi vida. Cuando ellos dos hacen el negocio, saben que de contado, ¿cuánto vale? 1.652.000. Pero como se lo están vendiendo a plazo para que se lo paguen, ¿cuántos años? Pues el vendedor le carga un valor adicional, ¿estamos de acuerdo? Para reconocer esa financiación. O sea que eso en realidad, ¿cuánto vale? 2 millones. El tema es el siguiente. El día 1, cuando se vende el bien, supongamos que se entrega los riesgos y ventajas, ¿qué ingresos se está percibiendo realmente? ¿El 1.652 o los 2 millones? ¿No me van a decir ni la factura? No. El 1.652. La diferencia, que son los 347.107, ¿usted se los devengará o se los ganará? Poco a poco, en la medida que vaya pasando el tiempo. Porque es posible que su comprador se acerque a los 6 meses y le diga, ya le quiero pagar de una vez, y usted diga, pues págueme. Pero él no le va a pagar 2 millones. Él le va a decir que allá usted entiende que hay una financiación, que por favor descontemos la financiación del año y medio que resta, ¿o no? Por supuesto. Entonces, fíjense que una cosa es la venta del bien y otra cosa son los intereses que se generan. Eso hay que entenderlo de esa manera para poder reconocer los ingresos, como diga la NIC número 18. Entonces alguien me dirá acá, pero la factura dice que 2 millones más IVA. No. En norma internacional usted debe atender estos principios. Entonces mire lo que está diciendo. Si yo calculara aquí con una calculadora la tasa implícita de ese negocio, a mí me dio 10%. Ya ahorita miramos cómo se hace. ¿Qué significa eso? Que en el año 1 usted realmente vendió ¿cuánto? 1.652.893. Eso lo multiplica por el 10%. Significa que el primer año usted se ganó unos intereses de 165.289. Para el segundo año usted tiene sus 1.652 más sus 1.165 porque no le han pagado, y calcula nuevamente el 10% del interés para tener un interés de 181. Es decir, que al final del día usted realmente tiene un ingreso por venta de bienes de ¿cuánto? 1.652 y tiene un ingreso por intereses de 347.107, solo que usted se lo va ganando, díganmelo, poco a poco. Eso no es en un solo momento. Esta diapositiva no es para que les dé dolor de cabeza, sino para recordarles que el dinero en el tiempo tiene un valor. O sea, no se hace el mismo mercado hoy con $1 millón que dentro de un año. ¿Cómo se calculó el valor del interés? Pues con la fórmula de valor presente y valor futuro, despejando, ¿cierto? A quien le dé mucho dolor la matemática financiera, entonces pues se toma 2 postan 500 antes de llegar a su oficina todos los días, porque las normas internacionales tienen esa particularidad. Como ahora no se llaman normas internacionales de contabilidad, sino normas internacionales, díganmelo, de información financiera, pues hay un componente de matemática financiera muy fuerte en este modelo. ¿Ok? Continuamos. Importantísimo, identificación de la transacción. Es posible que usted en una sola transacción tenga varios componentes. ¿Recuerdan esta mañana cuando Henry les explicaba los componentes de la propiedad, planta y equipo? Digamos, aquí también hay que revisar si dentro de una sola transacción, que parece ser una sola transacción, hay varios componentes. Por lo siguiente, cuando usted va allá al concesionario y le venden el carro, entonces le están vendiendo un vehículo, pero le dicen, le damos 2 años de mantenimiento. Y también le dan la financiación. Y usted paga un solo valor, ¿o no? El vendedor sí tiene claro que él está recibiendo 3 tipos de ingreso. Díganmelo. Venta de bienes, prestación de servicios y financiación. Entonces el párrafo 13 de ese estándar, la NIC número 18, lo obliga a que usted, díganmelo, identifique qué componentes hay dentro de una sola transacción. Muy bien. Entonces vamos a empezar con cada uno de los criterios. ¿Recuerdan cuál era la primera forma de los ingresos? Venta de bienes. Entonces necesito su atención aquí, por favor. Tiene que olvidarse de la factura en este momento.
¿Cuándo se puede reconocer una venta de bienes bajo la NIC número 18? Mírenme por favor. Cuando el vendedor transfiere todos los riesgos y ventajas significativos del bien vendido. Voy a poner un ejemplo. Voy pasando por un concesionario, veo el carro de mi vida, Captiva blanca, Sportage 3.0, cada Tiptronic, ok. Y veo allá el precio y digo, no, esa es mi camioneta. Y entro, hago el negocio, la pago de contado. ¿Sí? Me la facturan. ¿Vamos bien? Pero resulta que en el momento de la entrega, cuando el vendedor me la va a entregar, le digo, no hombre, mire, es que yo tengo el carro viejito, no lo he vendido, en mi apartamento hay un solo parqueadero, deme 15 días, yo vendo el carro viejito y vengo por la camioneta nueva, ¿usted me la guarda? El cliente tiene toda la razón, por supuesto, sí, se la guardamos. ¿A la colombiana hubo ingreso? ¿A la colombiana hubo ingreso? ¿Por qué sí? No me van a decir porque la pagaron. Ah, en la factura. Muy bien, sí. Estaba atento de usted. Muy bien. Resulta que en norma internacional, el señor me llama a los 3 días, el vendedor. Entonces me dice, don Carlos, imagínese que, es que no sé cómo decírselo, es que nos guardamos las camionetas en una bodega, tiene un cielo raso y se cayó parte del cielo raso de la bodega. Y adivine exactamente encima de cuál camioneta cayó. Le digo, no tengo ni idea. De la suya, don Carlos. Le digo, no, de la suya. No, de la... ¿Quién perdió la camioneta? ¿Don Carlos? ¿No? ¿El concesionario? Don Carlos. ¿Don Carlos? No, porque es que usted trabaja 5 años de su vida con el sudor de su frente y compra un carro y a los 3 días lo llaman, don Carlos, se robaron el carro del concesionario. Y usted dice, ay, soy muy de mala, yo sí soy de mala. No, por una razón, el concesionario no me había, díganmelo. Yo no me había llevado materialmente a la camioneta. Diferente hubiera sido si en el momento de yo decirle al señor, no me entregue la camioneta, él me dice, don Carlos, yo no se la entrego, está muy bien, pero vamos a hacer una cosa, firmemos un documento donde diga que yo ya se la quiero entregar, que la camioneta está lista, que no le hace falta nada para, pero que usted no quiere recibirla. Y que yo, lo mejor es que usted se la lleve, don Carlos. No, hombre, déjeme. No, pero usted dice que fírmeme acá que todo lo que le pase a la camioneta es su responsabilidad porque yo ya quiero entregársela y usted no se la quiere llevar. Y yo le firmo. En ese momento, ¿qué ha pasado? Ah, muy bien. O sea que en norma internacional, tratándose de venta de bienes, solo hay ingreso cuando el vendedor ha... Si no ocurre eso, no hay. Entonces, en el caso de la Colombia, ¿usted qué registraría? Pues registraría de pronto en la caja o en los bancos un débito del valor de la camioneta y un crédito en un pasivo, un ingreso recibido por anticipado o un ingreso diferido. En el momento que yo vuelva a los 15 días y me lleve la, díganmelo, camioneta, en ese momento pues reclasifico, ¿cierto? Deja de ser un pasivo ingreso recibido por anticipado y ahora sí es un ingreso, porque ya... Eso, muy bien. Bueno, además de ese principio, pues hay que cumplir otra cantidad de requisitos, pero digamos el fundamental es ese. Voy a presentar excepciones a ese principio general. ¿Cuál es el principio general? Entonces, estas son excepciones. Primera, facturación sin entrega. El ejemplo que acabo de poner. Si usted factura pero no entrega y la entrega se pospone a voluntad del comprador, no a voluntad del vendedor, sino del comprador, como en mi ejemplo, usted vendedor, aún sin haber hecho, díganme, la entrega, usted puede reconocer ingreso, porque la entrega se pospone a voluntad ¿de quién? Del comprador. El ejemplo de la Captiva blanca. Muy bien. Siguiente, excepción del principio general. Ventas que están sometidas a condición. Si, por ejemplo, para entender que hay ingreso, es necesario completar la instalación o la inspección de lo vendido. Entonces usted compra para el centro de cómputo compra un servidor y el servidor, usted, el proveedor lo deja ya físicamente en un guacal en el centro de cómputo. El proveedor no podrá decir que con esa simple disposición en el guacal ya, díganmelo, sino que hace falta que él, ¿qué? Instale ese servidor porque se gastan 15 días configurándole, alineando la base de datos y toda esa cosa. O sea que solamente hasta que se complete, díganmelo, la instalación, el vendedor podrá reconocer ¿qué? Ingreso. ¿Vamos bien? O sea que el principio general es que usted siempre... Pero hay excepciones. 1, facturación sin entrega. 2, ventas con alguna condición como la inspección o la instalación. Continúo.
Otra, aprobación cuando el comprador ha negociado un derecho limitado de devolución. Es decir, cuando el comprador tiene la facultad de devolverme lo que le he vendido por un plazo limitado, yo no puedo reconocer el ingreso hasta que ese plazo termine. Entonces yo vendo camisetas estampadas, las vendo al contado, me las pagan hoy, se llevan sus camisetas y le doy al comprador 15 días para que, si lo desea y si le daña la camiseta o le pasa algo a la camiseta, lo necesito aquí conmigo atrás, me la devuelva a los 15 días. Es decir, que cuando él sale por la puerta de mi almacén con las camisetas y yo he recibido el precio, yo saco la camándula y empiezo día 1, día 2, día... hasta que ¿cuál día llegue? 15, porque ese día él pierde el derecho a devolverme las camisetas. O sea que solamente hasta cuando termine esa condición yo podré, que díganmelo, reconocer un ingreso. Y alguien dirá, ay, ¿cómo hace Carrefour y cómo hace el éxito para cuando vende tecnología, computadores, cámaras, videocámaras, que ellos dan garantía de 1 año y extendida? O sea que ellos quedan esperando 1 año, ojalá y no me lo devuelva, ojalá y no me lo devuelva. En ese caso, cuando usted tiene reglas de la experiencia que lo acompañan a su negocio, entonces usted inmediatamente genera el ingreso, inmediatamente constituye una provisión para reconocer que hay una probabilidad de que haya algunos elementos que tengan algún defecto y se los devuelvan. O sea, el éxito no se queda esperando allá que pase el año. ¿Vamos bien? O sea, ¿qué excepciones llevo al principio? ¿El principio general es cuál? Y entonces, ¿cuáles excepciones llevo? Facturación sin entrega, venta con condición como la inspección o la instalación completadas, y aprobación cuando hay una condición de devolución limitada. Otra excepción, las ventas en consignación. Cuando yo vendo en consignación, solo podré reconocer el ingreso cuando el consignatario realmente ha vendido. Porque ¿qué pasa con los elementos que yo materialmente le entregué al consignatario y él no logra vender? Me los devuelve. Y entonces yo todavía no he realizado una... ¿Cierto? Ah, muy bien. Entonces esa es otra excepción. A pesar de que yo materialmente entregué los bienes en consignación, solo hasta que él diga, vendí, yo puedo reconocer un, díganmelo, ingreso. Muy bien. Excepciones, ¿no? Otra excepción, ventas aprobadas a la entrega. Es decir, yo solamente reconozco el ingreso cuando efectivamente hago la entrega material y es posible que además tengan que pagarme. Eso pasa con algunos clientes que usted conoce por primera vez y usted no está tan claro que el negocio se vaya a cerrar. O sea que usted dice, sí hay realmente ingreso cuando además de entregarle el señor me paga inmediatamente. Muy bien. Estas son excepciones al principio general. Digamos que usted se suscribe a una publicación, digamos, cultural, ¿cierto? Entonces, ojo. Entonces usted, cuando se suscribe a esa publicación, el día 1 paga de contado la suscripción, ¿sí o no? ¿En cuánto está, señor, esa suscripción? 364.000 dijo, sí, muy bien. 364.000, exactamente. Entonces usted se suscribe y ese día paga. El tema es, la editorial que trabaja esa publicación, ¿reconoce esos ingresos el día que se los pagan? Imagínense que él va a durar 12 meses haciéndole llegar una revista mensual y cada mes él va a incurrir en costos de fotografía, maquillaje, modelo, tintas, impresión, transporte, y usted reconoce los ingresos el día. O sea que los otros ingresos también habrá que... Exactamente, en la medida que usted va, díganmelo, entregando la revista. Lo mismo le pasa a la universidad. Si las universidades, cuando los muchachos se matriculan al inicio del semestre, la universidad no va a reconocer un ingreso por el valor del semestre, porque ella tiene que ir prestando poco y ella va a tener durante 6 meses costos de aulas, profesores. ¿Vamos bien? Diferido, ¿no? ¿Cómo es su nombre, por favor? Edwin. Muy bien, Edwin, lo tengo en la mira, Edwin. Bueno, entonces salgo del tema de venta de bienes y me paso al tema que se llama, ¿cuántos tipos de ingresos hay en la NIC 18? ¿Qué son cuáles? Bien, prestación de servicios. Aquí tampoco es con la factura. Aquí recuerden el tema de la IPS y de la empresa de servicios públicos domiciliarios, no de Boyacá, de otro departamento.
en el cual usted debe ir reconociendo sus ingresos en la medida que usted avanza en la prestación del servicio. Es decir, usted debe tener la capacidad de medir cuánto va de avance en la prestación del servicio, porque en esa misma proporción usted reconocerá, díganmelo, ingresos. O sea que es fatal reconocer ingresos con el flujo de caja. Entonces usted le dan un anticipo y reconoce ingresos, y le pagan cada 3 meses y reconoce ingresos. Va reconociendo ingresos, díganmelo, en la medida en que se va prestando el servicio. Y entonces, digamos, allá también hay como unos requisitos y para saber en qué medida se han prestado. Entonces, por ejemplo, inspección de los trabajos ejecutados. Usted va y físicamente observa y analiza y mide cuánto se ha prestado ese servicio, o en la proporción en que los servicios ejecutados se relacionan con el total al cual usted se comprometió. O uno de los más usados, usted tiene un presupuesto de costos, tiene unos costos reales en los cuales va incurriendo, es decir, usted tiene una medición de cuánto ha ejecutado de lo presupuestado en los costos, y en esa misma proporción, díganmelo, va imputando los ingresos. O sea que si el principio fundamental en la venta de bienes, Edwin, ¿era cuál? La transferencia de riesgos y ventajas significativos. El principio fundamental en la prestación de servicios es el grado de avance en la prestación o en la terminación de ese servicio. Mire lo que dice ahí abajo: ni los pagos a cuenta ni los anticipos recibidos por los clientes reflejan forzosamente el porcentaje del servicio prestado. Es decir, no es un buen método irse por el flujo de caja. Veo heridos en combate, nunca he perdido una batalla con Morfeo, dios de los sueños, y hoy no va a ser la primera vez. Vale. ¿Qué ocurre? Cuando usted no logra medir sus ingresos confiablemente, el porcentaje de avance, la norma le dice: por lo menos reconózcame como ingresos los costos en que incurrió en ese periodo. Y eso se llama base cero. Ahí habrá una utilidad de ¿cuánto? Se llama base cero ¿una utilidad de cuánto? Muy bien. O sea que usted está obligado, si no es capaz de medir fiablemente el grado de avance de terminación, por lo menos a imputar como ingresos ¿cuáles? Los costos en los que haya incurrido, para que en algo se respete el principio de asociación. ¿Cuántos tipos de ingresos llevo? Prestación de servicios, venta de bienes. El tercero son los intereses. Los intereses tienen un principio que se llama el método de la tasa de interés efectivo. Es decir, ¿cuánto vale la venta de contado? ¿Cuánto valdría a crédito? ¿Y cuál es el diferencial que me estoy ganando por esa financiación? Eso se hace a través de un método que se llama ¿cómo? De tasa de interés efectivo, que básicamente es aplicar algo que se llama el costo amortizado, que básicamente es determinarle la TIR. ¿Qué es la TIR? La rentabilidad a ese negocio en un periodo determinado. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuántos tipos de ingresos llevo? Muy bien. Me voy con el cuarto: regalías. Las regalías no son otra cosa que el reconocimiento del uso de intangibles por un tercero. Entonces yo percibo regalías por derechos de autor, franquicias, patentes. ¿Estamos bien? ¿Cómo se reconocen? De acuerdo a nuestro principio de causación, que en la norma internacional se llama devengo. Entonces, venta de bienes, ¿cuál es el principio? La prestación de servicios, ¿cuál es el principio? Los intereses, ¿cuál es el principio? Tasa efectiva, eso. Costo amortizado, muy bien. Y en las regalías, el devengo o causación. En la medida en que se vayan causando, en esa medida se van reconociendo. Por ejemplo, Cine Colombia le paga a TriStar Pictures y a United y a todas esas firmas, a todas esas casas de cine, regalías por las películas que explota aquí en Colombia. Lo hacen a través de el número de tiquetes de cine que vendan, de boletos de cine. Pues eso se hace en la medida, díganmelo, que se causan, que se devengan. Muy bien. Último tipo de ingreso: los dividendos. ¿Salvo cuáles? Los que se perciban por aplicación del método de participación, que eso está en la NIC número ¿qué? 28. Muy bien. Los dividendos se reconocen en el momento en que se hacen en calidad exigible, es decir, cuando los decretan, seguramente ya se vuelven exigibles. ¿Para quién?
para el accionista, es decir, ya tiene un derecho, por lo tanto puede contabilizar díganmelo, ingreso. Veo heridos en combate, tranquilos. Comparación con la NIF para pymes. Son iguales. Digamos, no hay una diferencia sustantiva, salvo que las NIF completas, quiero decir la NIF 18, está con todos los temas de guías, fundamentos de conclusión, opiniones en contrario, ejemplos, etcétera. Mientras que en la NIF para pymes, pues el lenguaje es más sencillo, está redactado de una manera más light, digamos, hay menos información. O sea que si usted es NIF para pymes y requiere mayor información, sin ningún problema puede remitirse a la NIF número 18, le va a brindar mayor orientación. O sea que allí no hay mayor diferencia. Resulta que en la NIF para pymes, en la misma sección 23, se mezclan tanto los ingresos de actividades ordinarias como los contratos de construcción, pero allí igual se aplica el mismo principio contable, luego tampoco hay, díganmelo, diferencias. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Nombre, por favor. Sí, señora, usted. Míreme a los ojos. Nombre. Gloria. Todos. Sí, señora. Sí. ¿Marleni? María Teresa. Está en juego su certificación, María Teresa. Salvo NIF 18, ¿listo? Dice, la entidad NIF celebra un contrato con un cliente para proveerle e instalarle una máquina el 1 de enero de 2011 y se compromete a realizar el mantenimiento correspondiente el 1 de julio de 2011 y el 1 de enero de 2012. ¿Vamos bien lo que está pasando ahí? Se vende una máquina, o sea que hay un ingreso por venta de... Y además el vendedor se compromete a realizar ¿cuántos mantenimientos? Uno a los 6 meses exactos, 1 de julio de 2011. Y el otro al año exacto, 1 de enero de 2012. La máquina le cuesta a él 80.000, o sea, el costo de la máquina es ¿cuánto? 80.000. El cliente, si quisiera, pudiera comprar la máquina y los servicios de mantenimiento por separado, pero los va a comprar en una sola transacción. El cliente tiene la obligación contractual de pagar a esa empresa que se llama NIF $200.000 el 1 de enero de 2012. ¿Cuánto es el negocio? 1 de enero de 2011. ¿Y cuándo le van a pagar? O sea que posiblemente hay una financiación, no lo sé. La tasa vigente en el sector para un crédito a un año otorgado a clientes es del 5% semestral. Es decir, que allá internamente hay una tasa de rentabilidad o una tasa interna de retorno ¿de cuánto? 5% semestral. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tomaron los datos y se anotaron, apuntaron en la agenda? ¿Listo? Les repito rápidamente, el negocio se celebra el 1 de enero de 2011, 2 mantenimientos 1 de julio de 2011, 1 de enero de 2012. ¿Cuánto le cuesta la máquina? 80.000. ¿En cuánto es toda la transacción? ¿Cuánto? 200.000, que se pagarán en el año, y el 5% semestral como tasa interna. Muy bien, continúo. La experiencia le ha demostrado a NIF que realizar el primer mantenimiento a él le cuesta 15.000, o sea, su mano de obra, 15.000 le cuesta prestar el primer mantenimiento, y el segundo mantenimiento 25.000, eso es lo que cuesta. Muy bien. Cuando NIF brinda servicios de mantenimiento a sus clientes en una transacción separada, si fuera separada, se gana un 50% sobre el costo. ¿Me siguen? ¿A él cuánto le cuesta prestar el primer servicio? ¿Y el segundo servicio? Pero él cada vez que factura, se lo factura a sus clientes, les factura, o sea, ¿se gana cuánto? El 50% sobre el costo. ¿Vamos bien? Ok. El 1 de enero de 2011, el precio de venta de contado de la máquina era de 125.964. ¿Cuánto? Listo, eso ha sido al día de contado. ¿Y cuánto es que va a pagar por todo el negocio? 200. ¿Listo? ¿Qué favores les pido así como para que el doctor Henry vaya calentando motores? Díganme cuántas operaciones hay o tipos de ingresos dentro de la misma transacción. Segundo, díganme el valor del ingreso para cada transacción. Es decir, esos 200.000 tienen que estar distribuidos en lo que ustedes digan. Y por último, lo que más nos gusta a nosotros, el débito y el crédito. Necesito los registros contables. ¿Listos? María Teresa. Por favor, me ayudan con el celular del bebé, sean tan amables.
¿Listos? ¿Cuántos tipos de ingresos? 3, ¿cuáles 3? Venta de bienes. Listo, venta de bienes la máquina, prestación de servicios los 2 mantenimientos y la financiación porque paga un año. Ahora necesito que me digan, como ya saben que son 3 ingresos, díganme esos 200.000 cómo están distribuidos en cada uno de esos tipos de ingresos. María Teresa. Atrás no se muevan, no hemos terminado. María Teresa. ¿Cuántos serán los ingresos por venta de bienes? ¿Cuánto? ¿Cuánto valía de contado la máquina? O sea que es el ingreso por la venta de bienes. ¿Vamos bien? ¿En qué momento lo puedo reconocer? Yo la entregué el 1 de enero de 2011. O sea que el 1 de enero de 2011 ya hay un ingreso. ¿Por qué? Muy bien. O sea que de los 200.000, quítele 125.000, 909 qué cosa, y ese ya será su ingreso por venta de bienes. La diferencia serán 2 ingresos, ¿cierto? Ingresos por prestación de servicios, mantenimientos, e ingresos por intereses, financiación. Entonces venga a ver cómo nos va ahí. Esto no puede ser, ¿cierto? No puede ser. Entonces vamos a hacerlo. El 1 de enero de 2000, díganmelo, 11, ¿hubo un ingreso por venta de bienes de cuánto? Perfecto. O sea que ese será mi saldo final 1 de enero de 2000. 11. El 1 de julio de 2011, ¿qué ocurre? Ocurren como varias cosas. Primero, ya pasaron 6 meses, luego yo ya devengué intereses. ¿A qué tasa? Semestral, sobre los 125.000 que me estaban debiendo porque no me los han pagado. O sea que el 1 de julio de 2011 yo ya me gané 125.984 por el 5%. Eso da 6.298. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué más pasa el 1 de julio? El primer mantenimiento. ¿En cuánto lo factura? ¿En cuánto? ¿Cuánto le costaba a él? 15.000. ¿Y en cuánto lo factura? 22.500, porque, ¿cierto? María Teresa estaba bien, ahí me estaba diciendo que 22. Muy bien, María Teresa. Así cierra el 1 de julio. ¿Me siguen? Con un saldo de 154.000. El 31 de diciembre de 2011, él tenía un saldo de 154.000 que traía y ya se ganó otros intereses de otros 6 meses, ¿de acuerdo? ¿A qué tasa? Al 5. El 31 de diciembre él cerrará con 162.500 y hago una claridad. Quien lleve contabilidad mensual, pues causará mensualmente los ingresos. Yo estoy aquí resumiéndoles en un solo registro del semestre, pero si quiere hacerlo mensual, pues convierte la tasa semestral en mensual. Y si quiere hacerlo diario, pues diario. Muy bien. Entonces, el 31 de diciembre de 2011, usted cierra con un 162.500. ¿Qué ocurre el 1 de enero de 2012? El segundo mantenimiento. ¿Cuánto costaba? Pero como usted se gana el 50, usted factura 37.500. Si usted le suma a esto, le da los 200.000. Quiero decir que ahí ya está distribuido cuánto se ganó por venta de bienes, cuánto se ganó por intereses y cuánto se ganó por la prestación de servicios. ¿Hasta ahí vamos bien? Ojo con lo que he dicho. Es que es un bebé de verdad, qué pena. Me excuso. De verdad me excuso. Esta noche llego, querido diario. ¿Qué quiero decir? Miren, voy a reforzar lo que quedó de ustedes muy claro. La venta de bienes se registra ¿cuándo? 1 de enero. La prestación de servicios se reconoce ¿cuándo? En la medida que presta el servicio. Y los intereses se reconocen de acuerdo a la tasa de interés efectivo, que no es otra cosa que la tasa interna, pero díganmelo, poco a poco, en la medida que los va, díganmelo, devengando.
¿Hasta ahí vamos bien? Nos queda lo más fácil, los registros contables. Ay, muy bien. El 1 de enero de 2011, usted tiene una cuenta por cobrar por venta de bienes. ¿De cuánto? Ah, perfecto. ¿Listo? Muy bien, ahí están sus 125.000. Ahí los tiene. Contra unos ingresos por venta de bienes. ¿Vamos bien? ¿Qué más reconoce en ese mismo momento? ¿Cuánto era el costo de la máquina? 80.000. O sea, usted tiene que reconocer un costo. Costo y los inventarios. ¿Vamos bien? ¿Heridos en combate? No, bien. Continúo. El 31 de... No, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, ¿usted qué se ganó? Intereses. O sea que usted reconoce una cuenta por cobrar por intereses y unos ingresos por intereses de lo devengado. ¿Qué le pasa el 1 de julio? Pues como dos cosas, ¿no? Usted presta su mantenimiento, 22.500, pero además usted incurrió en costos de ese mantenimiento, ¿de cuánto? 15.000. ¿Continúo? Muy bien. ¿Continúo? Eso. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, ¿qué más pasó? Más intereses, ¿cierto? La segunda tanda de los intereses sobre el saldo que traía. Entonces, cuenta por cobrar intereses, ingresos por intereses. Si lo hace mensual, pues mensual. Continúo. ¿Qué le pasa el 1 de enero? Le pasan varias cosas. Primero, presta un servicio, ¿de acuerdo? Factura 37.500, al ingreso 37.500. ¿El costo fue de cuánto? Y por último, lo que más queríamos nosotros, pues me pagan, ¿cierto? Entonces usted cancela su cuenta por cobrar total de 200.000 y recibe en su caja sus bancos, ¿cuánto? 200.000. Para irme necesito quedar claro con lo siguiente, porque ya está el doctor Henry Moya ya pidiendo pista, y es: principio fundamental de la venta de bienes, salvo unas excepciones. Por ejemplo, Edwin, facturación sin entrega. Muy bien, Edwin, facturación sin entrega. ¿Cuál otra? En consignación, las revistas Ojo, todo eso, muy bien. Principio fundamental de la prestación de servicios. Ah, excelente. Y de los intereses, latir, pero poco a poco. Y de las regalías, devengo causa. No olviden allá de Cine Colombia con sus boletas. Y los dividendos, cuando nace el derecho a percibirlos. No estamos hablando del momento en que se aplica el método de la participación, porque allá estaremos en la NIC número 28. Muy bien. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes estos tres estándares. Quiero decir la NIC 38, la NIC 17 y la NIC 18. Los dejo en compañía de uno de los mejores conferencistas que hay en este tema. Totalmente comprobado. Doctor Luis Henry Moya tiene la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes. Me ha tocado un reto bastante fuerte el día de hoy, es cerrar esta conferencia con NIC 41, NIC 12 e IFRS 1. Por tanto, les agradecería, digamos que al inicio de la sesión les entregaron a ustedes unas hojitas, ¿cierto? ¿No? Sí les entregaron unas hojitas. Y ahorita les voy a decir para qué vamos a utilizar esas hojitas. O sea, todavía no las miren. Ya las miraron. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con IAS 41, que tiene que ver con agricultura. Ese tema de agricultura, pues digamos que en esta zona es de bastante importancia, ¿no? ¿Cuántos de los presentes trabajan aquí en compañías que tienen que ver con actividades agrícolas? 1, 2, 3, 4. Bueno, creo que desde esta mañana el doctor Néstor y ahora Carlos Arturo, pues me han dejado muy poquito tema en el tema de agricultura. Por tanto, voy a tratar de ser lo más concreto posible en explicar cómo se mide, que es el elemento fundamental. Pero quisiera preguntarles cómo se registran los activos biológicos o lo que tiene que ver en Colombia con cultivos de tardío y mediano rendimiento. ¿Cómo lo registramos en norma local? Pero vamos muy bien, miren que llevamos solamente 6 horas de norma internacional y ya se les olvidó la norma local. Me parece que está bien, o sea que el enfoque que le han dado en el ejercicio ha sido bastante bueno.
¿cierto? ¿Cómo registramos los cultivos de tardío y mediano rendimiento bajo normas internacionales? Como un activo, ¿verdad? Bien, en norma internacional, digamos que hay una diferenciación. Y vamos a tener que registrar qué es un activo biológico, qué es un producto agrícola y enfocar con lo que esta mañana Néstor les hablaba del tema de IAS 2 relacionado con inventarios. Entonces, este estándar aplica a todo lo que tiene que ver con activos biológicos, productos agrícolas y digamos que hay que hacer una diferenciación con el tema de la aplicación de inventarios. Y en el tema de inventarios, pues ustedes ya saben, ¿cómo se mide el inventario? Al menor entre qué y qué. Entre el costo y el valor neto realizable. Aquí hay una serie de definiciones que yo creo que esta mañana en algún caso la tocaron directamente con esto. Y es, ¿qué es un activo biológico? Cuando hablamos de un activo biológico, estamos hablando de un animal o de una planta viva. ¿Qué es un activo biológico? Un animal o una planta viva. Significa que aquí en la región, quienes levantaron hace un momento la mano, ¿qué activos biológicos podemos tener? No escucho. La papa, ¿cierto? ¿Ese será un activo biológico? Claro, porque es una planta viva. Pero también tenemos la cría de ganado, ¿cierto? Por tanto, si yo tengo en una finca cría de ganado, ¿el activo biológico cuál será? La res. Si tengo cría de reses para producción de carne, entonces viene el siguiente elemento que tiene que ver con productos agrícolas. Y cuando hablo de productos agrícolas, dice que es el producto recolectado del activo biológico. Y el producto recolectado del activo biológico, entonces, en el caso de la papa, el primero, que es la fuente principal por este sector, el activo biológico es la planta de papa, ¿cierto? Cuando hago la extracción, tengo el producto agrícola que es ¿qué? La papa. O sea, ahí tengo activo biológico que es la planta y el producto agrícola que es la papa. Me regreso en el ejemplo de las reses o de las vacas. Tengo una res para la producción de carne. ¿Cuál será el activo biológico? La res, muy bien. ¿Y cuál será el producto agrícola? No, la carne es inventarios. ¿Cuál será el producto agrícola? No escucho. ¿Cómo así que la leche si es para producción de carne? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo leche? A ver, arrancamos. Buenas tardes, vamos a ver IAS 41. Y como dice Carlos, estos 5 segundos nunca pasaron. Bien, entonces, retomando. Tomo la res, que es el activo biológico. ¿El producto agrícola cuál será? Ya dijimos que la carne no. Entonces, si el activo biológico es el animal o la planta viva, ¿qué será el producto agrícola? Pero eso suena un poquito pesado, ¿no? La vaca muerta no. Técnicamente le decimos la res sacrificada. Eso suena más bonito. Cuando hablo de la res sacrificada significa que ese es el producto agrícola. Entonces, ahora sí, para que estemos en sintonía con quien mencionó la leche. Si tengo una vaca para la producción de leche, ¿cuál será el activo biológico? La vaca, no la leche. ¿Cuál será el producto agrícola? La leche. Y claro, ya los derivados, el queso, la mantequilla y demás, irán como inventarios. Por tanto, una condición particular es que el producto agrícola es hasta el punto de cosecha o de recolección. En el caso de la leche, pues claro, yo tengo el proceso de ordeño
significa que cuando hago el ordeño, hago la extracción de la leche, hasta ahí es producto agrícola. Cuando lo coloco en la cantina, ahí se convierte en inventarios. Por tanto, en estas definiciones que tenemos, ahí hay varios elementos que tenemos que considerar. Primero, la actividad agrícola se considera cuando la compañía ha hecho todo el proceso desde el comienzo, cuando ha tenido el control del activo biológico. Si yo soy una finca que produzco para producción de carne, pues tengo que haber tenido el control desde el comienzo, cuando compré el ternero y comenzó el proceso de engorde. Por tanto, si yo compro una vaca o un ternero o una res para la producción de carne y la compro y produzco carne, como nunca tuve el control inicial de esa vaca, pues no será no será activo biológico, perdón. Será un inventario. Eso significa que para que haya el activo biológico y el producto agrícola, la compañía tiene que haber controlado desde su inicio la producción. Y por eso se habla por allí de actividad agrícola. Y dice que es la gestión que realiza la compañía en su proceso de crecimiento, degradación y demás, que son los cambios cuantitativos y cualitativos que tiene un activo biológico y un producto agrícola en ese proceso productivo. Por lo tanto, en el caso de la papa, si yo hice la siembra de papa, ahí comienza el activo biológico. Pero si yo voy y la compro en la plaza, eso será un inventario. Bien, aquí está resumido. El ejemplo no es con papa, sino con café. Pero veamos la siguiente circunstancia y es el punto clave en el tema de medición. En el tema de medición, que es el valor agregado que les quiero dar en este caso, ¿cómo se mide un activo biológico? El activo biológico se mide por el valor razonable. Y muy seguramente esta mañana, tanto Néstor y ahora Carlos, hacían referencia al tema del valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Acuerdo entre dos partes debidamente informadas, que una está dispuesta a comprar y otra a vender en un mercado activo libre de presión. Ahí estamos hablando de valor razonable. Por lo tanto, ¿cómo se miden los activos biológicos? Se mide como el valor razonable menos los costos estimados de venta, sin incluir el transporte. Eso significa que a partir de norma internacional lo voy a tener que medir por el valor razonable. ¿Cuánto valdría si yo fuese a vender el cultivo de papa en el mercado? ¿Cuánto valdría la papa, que sería el producto agrícola, ya recolectada, ya cosechada? Pero en este caso en concreto, el activo biológico lo mido por el valor razonable menos los costos estimados de venta, sin incluir el transporte. A diferencia del producto agrícola, el producto agrícola es también el valor razonable menos los costos estimados de venta, y ahí sí incluyo todo el tema, todos los gastos. ¿Y cuáles son los gastos estimados de venta? No, eso es transporte. Los de venta, comisiones al vendedor. Si tengo que pagarle algún valor a las entidades que vigilan. Si tengo que sacar alguna guía en el caso de los animales para efectos del transporte. Esos son costos estimados de venta. Entonces, bajo norma internacional, tenemos tres aspectos: activo biológico, producto agrícola, y luego viene el tema de inventarios. Los dos primeros, el primero, repito, activo biológico, valor razonable menos costos estimados de venta. Producto agrícola, valor razonable menos costos estimados de venta, incluido el concepto de transporte. Y como decimos que el producto agrícola es hasta el punto de cosecha o recolección, si hablamos de la papa será en el cultivo, porque cuando lo carguen al carro, ahí al transporte, automáticamente se convierte en inventario. Ahora bien, si la papa la tengo que llevar a una bodega, en el momento en que entre en la bodega, se convierte en inventario. Y ese era el que ustedes hace un momento mencionaban, que ese inventario se mide al menor entre el valor neto realizable y el costo. Entonces, si ustedes observan, son tres etapas distintas que hay que identificarlas. Bien, aquí estaba hablando del activo biológico y el producto agrícola en el concepto de medición. En la identificación, cuando tengo el activo biológico, es valor razonable menos costos estimados de venta, ¿incluido el transporte?
sin incluir el transporte. Producto agrícola, regulado bajo IAS 41, valor razonable menos costos estimados de venta, incluido el transporte. Pero ya cuando se convierte en un tema de inventarios, que en este caso el ejemplo es los huevos, cuando coloco los huevos en las cestas o en el elemento de empaque, ahí se convierte en inventario. ¿Y cómo se mide el inventario? Bajo NIC 2, muy bien, al menor entre el valor neto realizable y el costo. Muy bien. Veamos si quedó claro y si ya tratamos de afinar el tema de la producción de carne, que no es leche, ¿cierto? Entonces veamos, ¿las ovejas qué serán? ¿Activo biológico, producto agrícola o inventario? Activo biológico. ¿La lana? Producto agrícola. ¿El hilo de lana y alfombras? Será otros inventarios, ¿cierto? El primero, el activo biológico, ¿cómo se mide? Valor razonable menos costos estimados de venta sin incluir el transporte. Bueno, aquí ya árboles de una plantación forestal, activos biológicos. Los troncos cortados, producto agrícola. La madera, inventarios. Si ustedes observan, claro, tengo el árbol, en el momento en que corto, ahí se convierte en producto agrícola. Pero ya cuando le hago un proceso industrial, se convierte en madera, que es inventarios. Las plantas de algodón, activo biológico. Las plantas de caña cortada, plantas de caña cortada. ¿Activo biológico? No. Producto agrícola. El azúcar. Escuché activo biológico. ¿Por qué activo biológico? No, no puede ser, ¿no? A no ser de que la planta dé sobrecitos y... El azúcar serían inventarios porque tiene un proceso industrial. El ganado lechero, este sí. Activo. Ah, me salté uno, perdón. Hilo de algodón, ese es inventario. El azúcar, inventarios. El ganado lechero, activo biológico. La leche, producto agrícola. Y el queso, inventarios. Si ustedes observan, ahí está el resumen del estándar. Lo que me correspondía en este proceso era aclarar los métodos de medición. Y por último, recuerden, activo biológico, valor razonable menos costos estimados de venta, sin incluir transporte. Producto agrícola, valor razonable menos costos estimados de venta, se incluye todo. Y el caso de inventarios, lo vieron ustedes esta mañana, que es el menor entre el costo y el valor neto realizable. Muy bien, ahí cerramos el tema de IAS 41, que era el puntico, la parte que me correspondía en este proceso. Ahora vamos a trabajar IAS 12. IAS 12 es impuesto diferido. Bueno, muy bien. Entonces, en el tema de impuestos está la IAS 12 o la NIC 12, que habla tanto del impuesto corriente como de los impuestos diferidos. Entonces, parte de este ejercicio, primero, aclarar el tratamiento que se le da acá es desde el punto de vista contable. Para algunos, y digo para algunos es quienes probablemente estén llegando a a aplicar norma internacional, y bueno, también quienes han aplicado en norma local, el impuesto diferido es un tema eminentemente contable, no es fiscal. Por tanto, el manejo lo tiene que hacer directamente el contador, porque en muchas oportunidades uno encuentra en compañías donde dice, impuesto diferido, tengo que traerme al especialista de impuestos. No, realmente aquí
necesito al especialista de impuestos simplemente para que me ayude a identificar algunos temas de base fiscal. Hay algunos cambios, sí, y voy a tratar de hacer o resaltar más bien dónde hay esos cambios en el tema de IAS 12 con relación a lo que aplicamos en norma local. ¿Qué establece IAS 12? En primera instancia, el tratamiento contable de las ganancias. Pero también hablamos del tratamiento de los efectos fiscales actuales y futuros a través del impuesto diferido. Y por supuesto, al reconocimiento del impuesto sobre las ganancias. Cuando nosotros hablamos del impuesto a la renta, pues realmente en el método tradicional nos referimos al estado de resultados. Y en el estado de resultados, digamos que hacemos la depuración de lo que tiene que ver iniciando a través de los ingresos fiscales y haciendo la depuración correspondiente, sobre la cual finalmente aplicamos las tasas correspondientes y obtenemos el impuesto a las ganancias. Noten en primera instancia que el método que utilizamos bajo normas locales normalmente está dirigido al estado de resultados. Y claro, pues digamos que esa dinámica, esa mecánica del impuesto corriente no va a cambiar. Lo vamos a calcular sobre las ganancias, pero considerando las ganancias fiscales. Como ustedes acabaron de observar, en el caso de IAS 18, pues pueden haber algunas diferencias, que no puede ser ingreso desde el punto de vista contable, pero sí desde el punto de vista fiscal. Y muy seguramente existirá la conciliación correspondiente en ese aspecto. En el método tradicional, en el impuesto corriente, ¿qué puede llegar a suceder? Que tengamos o un impuesto por pagar o un impuesto a favor, dependiendo de la circunstancia que se llegue a dar. En este ejemplo, yo tengo un impuesto a cargo corriente de 6.920, tengo retenciones en la fuente que me han practicado de 6.000, anticipo el año 3.000, otros 1.000, por tanto el saldo neto a pagar, en este caso a favor, sería de 3.080. O sea que tengo un impuesto a favor. Pero cuando tengo impuesto a cargo, que sería pasivo, menos unas retenciones de 3.000, anticipo el año 1.500 y otros 1.000, por lo tanto tengo un impuesto de 1.420. Hasta ahí no tenemos mayor diferencia con lo que hacemos en norma local. Igual en norma internacional. ¿Cómo lo registramos? En el primer caso, simplemente llevo el gasto, impuesto de renta, al estado comprensible de resultados bajo norma internacional. Genero impuesto a pagar en lo que tiene que ver con impuestos. Tengo las retenciones de 3.000, las cancelo, los anticipos, otros, y tengo aquí el gasto por impuesto de renta. Ese sería cuando tengo saldo acreedor. Si tengo saldo deudor, pues hago exactamente los mismos registros, ¿no? Cancelo los anticipos, genero el impuesto a favor y demás. Tendré saldo activo y saldo pasivo. Ahí no tenemos mayor diferencia con lo que registramos en norma local. Pero comienza porque en Colombia no somos muy dados a calcular el impuesto diferido. ¿Y por qué se origina el impuesto diferido? Porque yo puedo tener situaciones que son deducibles o gravables en el futuro y por lo tanto las tengo que considerar el día de hoy. Y vamos en estos dos ejemplos sencillos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría sin impuesto diferido, que es como el método tradicional en Colombia? Si es sin impuesto diferido, ¿qué hacemos? Calculo la utilidad antes de impuesto a las rentas, en este ejemplo es de 1.000, le resto las diferencias temporales, y aquí una diferencia temporal de 400, asumamos que eso es por impuesto de industria y comercio, que no es deducible sino hasta que se cancele, hasta que se pague. Por lo tanto, me da un impuesto del 30% de 180, una utilidad después de impuestos de 820, y por lo tanto, si calculo la tasa efectiva de impuestos, sería los 180 sobre los 1.000, me daría el 18%. Muy seguramente en esa condición me llaman y me dicen: Henry, felicitaciones, me dice el presidente de la compañía, porque pues la tasa impositiva es del 33%, pero nosotros finalmente terminamos pagando el 18%. O sea, muy bien. Al siguiente año, ¿qué pasa? Se revierte la diferencia temporal.
Y entonces tengo 1000, la diferencia temporal 400, 1400, el 30% de impuestos 420, utilidad después de impuestos 580. Si calculo la tasa de impuestos, que serían los 420 sobre los 1000, 42%. Entonces la felicitación del año anterior me la quitan este año. Porque me dicen, pero ¿cómo así? El impuesto luego no era el 30 y usted pagó el 42. Eso es lo que parte del impuesto diferido me ayudaría. Porque aquí está sin contabilizar impuesto diferido. ¿Qué pasaría con el registro con impuesto diferido? Con impuesto diferido en el primer año, ¿qué pasaría? Los 1000, la diferencia temporal de 400, renta gravable 600, por lo tanto tengo un gasto de impuesto de renta que serían los 1000 por el 30%, pero lo divido en dos. Corriente de 180, que son los 600 por el 30%, y tendría un impuesto diferido por pagar de 120. Si calculo la tasa efectiva de impuesto, serían los 300 sobre los 1000, me daría el 30%. En el siguiente periodo, ¿qué pasaría? Tengo diferencia temporal de 400, renta líquida agravable 1400, el gasto por impuesto de renta serían los 1000 por el 30, 300, ¿cierto? Y revierto el diferido por pagar, 420. O sea que mi impuesto corriente sería de 420. De los cuales 300 gasto de impuesto de renta y los 120 diferido por pagar, que fue el que constituí en el año inmediatamente anterior. Si yo calculo la tasa efectiva de impuestos, ¿cuánto sería? 30%. Los 300 sobre los 1000, tasa efectiva del 30%. Simplemente niveló la tasa efectiva de impuesto durante el periodo. Y eso es lo que básicamente hace el impuesto diferido en los estados financieros de la compañía. Siempre, y eso normalmente la gerencia cuando hace sus análisis, lo que hace es calcular cuánto es la tasa efectiva de impuesto. Y él simplemente coge el estado de resultados y hace un ejemplo, un ejercicio sencillo. Digo, valor del gasto de impuestos sobre la utilidad. Y ahí es donde hay compañías donde fácilmente el impuesto puede ser del 58 o del 60%, cuando la tasa efectiva realmente es del 30%. ¿Por qué? Porque no aplicamos impuesto diferido. Entonces, vienen algunas diferencias con relación a norma internacional. El impuesto diferido a algunas compañías, y quisiera preguntarle, esta es una estadística que estamos haciendo con Néstor de las diferentes conferencias que hemos dictado, ¿cuántos de los aquí presentes aplican impuesto diferido hoy bajo norma local? Nos dañó el promedio. O sea, si ustedes observan, es un tema que muy seguramente vamos a tener que comenzar a trabajar. Pero no hay que tenerle miedo. Esto es muy sencillo. Pero hay que trabajar impuesto diferido porque ahora sí, con mayor razón, vamos a tener mayores diferencias fiscales y contables. Antes venía en un proceso de convergencia, por llamarlo de alguna manera, donde las mismas bases fiscales eran las contables. Y ejemplos tenemos todos: depreciaciones, provisiones, ¿cierto? Y no pasaba nada, no calculábamos impuesto diferido. ¿Qué pasa con norma internacional? Tenemos mayores diferencias. Pero viene la principal diferencia. En norma local, normalmente calculamos el impuesto diferido sobre el método tradicional, que es sobre el estado de resultados. Bajo norma internacional ya no se calcula sobre el estado de resultados. Se calcula sobre las diferencias de activo y pasivo. Eso se llama método del balance o método del pasivo. Y ya no vamos a hablar de diferencias temporales, sino que vamos a hablar de diferencias temporarias. Entonces, si ustedes salen hoy de este seminario, que espero que ese sea mi valor agregado, y se encuentran con un amigo y les dice, bueno, ¿y dónde estaba? No, estaba tomando un curso o un seminario en norma internacional. Y su amigo le dice, yo tengo una inquietud. ¿Qué diferencia hay en impuestos entre diferencia temporal y diferencia temporaria? Entonces, ¿ustedes qué van a decir? No estaba en un seminario de norma internacional, estaba en un seminario de cocina, no lo podrían decir. ¿Llamarían al amigo? Probablemente. Pero no, porque ese es el valor agregado
y es, con contundencia ustedes le van a decir, mire, la diferencia temporal era la que se calculaba como la diferencia entre la renta líquida gravable y la utilidad contable. O sea, la calculábamos sobre resultados. Y la diferencia temporaria la calculamos ahora sobre las diferencias de activo y pasivo, que ese es el método del balance o método del pasivo. Entonces, ¿qué va a pasar? El cambio no es significativo y en este ejemplo lo ilustro. Cuando aplicamos el método sobre la base de resultados, que es el método tradicional, que lo aplica en Colombia y lo aplica en muchos países, costo del activo 100, gasto de depreciación contable 10, deducción de depreciación fiscal 20, diferencia temporal 10, multiplicada por el impuesto me da 3, que es impuesto diferido por pagar. ¿Qué pasa en el método del pasivo o método del balance bajo IFRS? O sea, diferencia temporaria. Costo del activo 100, pero tengo que preguntarme, ¿cuál es la base contable? 90. ¿Cuál es la base fiscal? 80. ¿Diferencia temporal? 10. Aquí aparece y decimos diferencia temporaria imponible. De 10, impuesto a pagar diferido 3. ¿Cierto? Va a ser igual. ¿En qué se va a incrementar? En que como en Colombia no estamos acostumbrados a calcular impuesto diferido, pues muy seguramente se nos va a incrementar cuando entremos en aplicación de norma internacional. Entonces, tenemos ahora diferencia temporaria y tenemos diferencia temporaria imponible, que sería un pasivo diferido, o diferencia temporaria deducible, que sería un activo diferido. Bien, voy a adelantar acá a estos dos aspectos. Miren que normalmente nosotros en Colombia hablamos de diferencias permanentes. Ese concepto tiende a desaparecer bajo norma internacional, porque sabemos que la diferencia permanente no genera impuesto diferido, y de hecho IAS 2 por ninguna parte lo toma. Porque ¿qué es la diferencia permanente? No se revierte, ya que no afecta el impuesto de renta futuro, o sea que probablemente desaparece. Diferencias temporales son diferencias entre la renta líquida gravable y la utilidad contable que se pueden revertir en el futuro. Y ahí estamos hablando de una diferencia temporal, distinto a lo que entra en norma internacional, que es diferencia temporaria, que son las diferencias entre activos y pasivos que probablemente tendrán una diferencia con la base fiscal y que se van a revertir en el futuro. Entonces nos vamos a tener que ir olvidando del concepto de diferencia permanente y probablemente de la diferencia temporal y hablar solamente de diferencia temporaria, imponible o deducible. Bien, voy a adelantar aquí a un slide que quiero que tengan muy presente. Este slide, a partir de hoy, esto está en el material que se circuló. Entonces llegan ustedes esta tarde, lo imprimen en pequeñito, van y buscan en la billetera la estampita y lo pegan por detrás de la estampita, para que todos los días lo comiencen a repetir por lo menos los primeros 5 días. Eso luego se aprende y es fácil. Y es lo siguiente: si la base en IFRS de un activo es superior a su base fiscal, es una diferencia temporal, perdón, una diferencia imponible y genera un impuesto pasivo. Si es mayor valor el activo en IFRS que la base fiscal, siempre habrá un pasivo y es imponible. Pero si la base en IFRS de un activo es inferior a la base fiscal, tendré un tipo de diferencia deducible y será un activo. Y lo otro sí es muy sencillo. Las del pasivo son las mismas que el activo, pero al revés. Eso no como respuesta de reina, pero la realidad es esa. Porque la base de IFRS de un pasivo, si es superior a la base fiscal, es deducible y genera una diferencia activa. Y si la base de IFRS de un pasivo es inferior a la base fiscal, es imponible y generaría un pasivo. Entonces, 2 puntos que quiero agregar ahí al radar de lo que ustedes están desarrollando en norma internacional. Primero, ¿hablamos de diferencias permanentes bajo IFRS? No.
Si nos preguntan qué es una diferencia temporaria, ¿qué diríamos? Me ha quedado suficientemente claro. ¿Qué es la diferencia temporaria? ¿Qué es la diferencia entre activos y pasivos? O sea, diferenciando la base bajo IFRS versus la base fiscal, ¿cierto? Y que tengo diferencia temporaria imponible y deducible. ¿La imponible es activa o pasiva? Pasiva. ¿Y la deducible? Activa. Y bueno, viene la pregunta de rigor. Si tengo mi balance bajo IFRS y el activo bajo IFRS es superior a la base fiscal, ¿tengo una diferencia qué? ¿Pasiva o activa? Uy, no. Buenas tardes. Vamos a ver IAS 12. Si mi base en IFRS es superior a la base fiscal, es imponible y por lo tanto es un pasivo, ¿cierto? Es un pasivo. Pero si mi base en IFRS de un pasivo es mayor a la base fiscal que tengo, es deducible y es activa, ¿cierto? Bueno, esos son los dos punticos que quería aclarar ahí al respecto. Pero como la superintendencia, la invitación que les hizo a ustedes es desarrollar un ejercicio. Ahora sí nos vamos a ver, esta sección se llama ¿qué tanto aprendió usted de IAS 12? ¿Cierto? Espero que no pase lo que decía Carlos, que entonces la certificación diga excepto IAS 18, IAS 41, IAS 12. No puede ser. Entonces, vamos a trabajar en el cuadrito que ustedes tienen para poder identificar las diferencias que existen bajo normas internacionales en la parte fiscal. Si estuviese uno en el salón sería con 20 alumnos y en el tablero sería muy fácil, pero aquí va a ser un poquito más complejo. Entonces, el enunciado del problema que dice, muchas gracias. Dice, para efectos fiscales la compañía va a declarar las cuentas por cobrar por su valor nominal de 40.000, que ese sería bajo IFRS. Las cuentas por cobrar valoradas al costo amortizado reflejan un saldo de 41.600. ¿No está? Sí, ¿cierto? ¿Solamente? Ah, ok. Bien. En el que le entregaron trataron de resumirlo un poquito para que no fuera tan extenso, pero es exactamente el mismo. Dice, para efectos fiscales la compañía va a declarar las cuentas por cobrar por su valor nominal de 40.000. Según la valoración realizada bajo IFRS, las cuentas por cobrar son valoradas al costo. Dice de 40.000. Lo que pasa es que en mi ejemplo parece que tengo las dos. Esto va acompañado con el segundo ejemplo que dice, la compañía tiene deudores de clientes de corto plazo 32.000 millones, para los cuales se ha registrado una provisión fiscal acumulada de 2.000 millones. Bajo IFRS la provisión acumulada arrojó 3.800. Cualquier exceso de provisión contable con la fiscal será deducible. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos al caso. Este es un documento que no fue diseñado por mí, fue diseñado por Néstor, que esta mañana estuvo con ustedes, y realmente me ha servido, yo también lo he utilizado para efectos de hacer el cálculo en impuesto. Si ustedes son juiciosos con esa hojita, fácilmente pueden calcular el impuesto diferido. Por lo tanto, noten lo siguiente, la base bajo IFRS ¿de cuánto es? 40.000. La base bajo IFRS, 40.000. O sea que ahí no tendríamos diferencia, ¿cierto? Pero hay un ajuste en la valoración. Y es, hace un momento Carlos explicó en IAS 18 el tema de costo amortizado y calculó unos intereses. Por tanto, bajo IFRS hay un valor de 1.600 por ajuste de la valoración. Significa que bajo norma internacional la cuenta por cobrar vale 41.600 y la cifra fiscal vale 40.000. ¿Hay diferencia?
Entonces veamos lo siguiente. ¿Cuál es la base fiscal? La base fiscal. La base fiscal. 40 y no tendría nada en intereses, ¿cierto? O sea que aquí muy seguramente tendríamos ceros. Pero la pregunta tengo, cifra para base fiscal 40.000 y 41.000 bajo norma internacional. ¿Recuerdan el cuadrito que iban a imprimir en pequeñito y que lo iban a cargar en la billetera? Entonces, si la base de un activo bajo IFRS es superior a la base fiscal, ¿hay diferencia imponible o deducible? ¿Pasivo o activo? No, estos ya están listos, ya quedamos listos para que traigan la toga y el birrete y los graduamos en IAS 12. Entonces, ¿genera diferencia temporaria? Entonces, sí, ¿cierto? La diferencia temporaria serían los 1.600 que genera impuesto diferido. Sí. ¿De cuánto es la tasa? Del 33%. ¿Cuánto sería el impuesto diferido? ¿Cuánto? 528. ¿Cuál sería ese registro contable? Si es impuesto diferido, ¿pasivo o activo? Pasivo. O sea que llevaría ¿cuánto al pasivo? 528 al pasivo. Contra resultados, ¿cierto? Los 528. Ahí tengo mi primer registro. O sea que llevé un pasivo por impuesto diferido contra resultados. Así de fácil es el impuesto diferido. Primero. Segundo, ¿tienen todos esta tablita? Sí. Bien. ¿No? No, yo sé que a quien no se les entregó no la tienen. Eso es claro. Digo, a quienes se le entregaron el documento. ¿Sí? ¿Tienen la misma tablita? Bueno, lo vamos a hacer sobre la tablita para no tener diferencias con el enunciado, ¿cierto? Entonces veamos en el caso de deudores clientes. Deudores clientes tiene lo siguiente: tiene 32.000 bajo IFRS con una provisión de 3.800. Bajo cifra para la renta fiscal tenemos 32.000 y solamente es deducible 2.000. Claro, lo que se espera es que el diferencial de la provisión también sea deducible en el futuro. Entonces la pregunta, ¿cuál es la base fiscal? Entonces veamos lo siguiente. La base fiscal serían, aquí en este caso no, porque es igual, digamos que la base en IFRS y la base para declaración fiscal. ¿Dónde tengo la diferencia? En la provisión. O sea que aquí la base fiscal son 2.000. ¿Hay diferencia temporaria? ¿De cuánto? De 1.800. Muy bien. ¿Genera impuesto diferido? Ok. Aquí en este caso, la base de IFRS es menor a la base fiscal. ¿Qué se genera? ¿Activo o pasivo? ¿De cuánto? La tabla del 1.800. 1.800 por 33%, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? 594. Pero lo llevo contra resultados, y activo o pasivo. Y entonces lo llevaría activo los 594 contra resultados. Ahí se refleja con saldo negativo, ¿no? Entonces, en el anterior fue pasivo, resultados positivo. En este caso, resultado negativo contra el activo. Y ahí voy calculando mi segunda diferencia, ¿cierto? Bien. Este que está mucho más fácil. Inversiones en bonos. La base bajo IFRS es de 123.000 y la base fiscal son 115.000. ¿Cuál es la base fiscal? 115.000. ¿Genera diferencia temporaria? ¿De cuánto? 8.000. ¿Genera impuesto diferido? Sí. ¿Activo o pasivo? Entonces recuerden la estampita.
si la base en IFRS de un activo es superior a la base fiscal, ¿es imponible o deducible? Imponible. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el valor? 2.640. ¿Activo o pasivo? Entonces tendré 2.640 en el pasivo contra resultados. Y lo voy llevando uno a uno. ¿Notan que es fácil? Claro. ¿Cómo así que? ¿Qué significa eso? Pero no se preocupen. Si ustedes le preguntan a Carlos o a Néstor, y bueno, si me lo preguntan, no se preocupen. O sea, preocúpense para normas internacionales después de 5 años. Si después de 5 años no han aprendido norma internacional, ahí sí se van a preocupar. Pero como hasta ahora estamos arrancando, no hay problema, ¿cierto? Bien. Siguiente. Este es de inmuebles. En este caso sí me toca leer el enunciado porque hay una situación particular allí. Creo que ese sí está igualito a lo que les pasamos en el documento. Dice, la compañía tiene inmuebles cuyo costo de compra es de 340.000 y se ha depreciado contablemente 34.000. Para efectos fiscales, al costo de compra se le ha adicionado en el pasado ajustes por inflación de 60.000 y la depreciación fiscal ha sido calculada en 80.000. ¿Tampoco está completo? Bueno. Muchas gracias, doctor. Ok, algo pasó aquí sí con la impresión. Pero es lo mismo, el inmueble que tenemos es de 340.000. Entonces, por favor, síganme aquí en el cuadrito. Gracias. Entonces, el costo o la compra del activo, ¿cuánto fue? 340.000. La depresión acumulada, 34.000. ¿Qué pasa en la parte fiscal? Que tendría 340.000 del costo, 60.000 de ajustes y 80.000 de depreciación. Que eso puede llegar a pasar. Noten que en norma internacional la depreciación puede ser mayor o menor, ¿cierto? Porque va a ser diferente a la base fiscal. Entonces, ¿cuánto sería la base fiscal? Base fiscal. La base fiscal total 320.000, ¿cierto? 340 el costo, 60 el ajuste, 80 de depreciación y 320 el neto en IFRS. ¿Hay diferencia temporaria? ¿No? ¿Quién dijo no? Escuché por acá adelante un no. ¿No? ¿Sí o no? Sí hay diferencia. ¿De cuánto? Muy bien, de 14.000, ¿cierto? ¿Genera impuesto diferido? Sí. La pregunta de rigor, ¿activo o pasivo? No, escuché por allí unos activos, por aquí unos pasivos. ¿Activo o pasivo? Entonces, ¿se acuerdan la estampita? Si la base en IFRS es menor a la base fiscal que tengo, ¿activo? ¿De cuánto sería? ¿De cuánto? 4.000. Bueno, para norma internacional van a tener que comprar calculadoras. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿activo de cuánto? 4.620. Entonces llevo un activo de 4.620 contra resultados. Pero ojo, noten lo siguiente, que ese ajuste por inflación no fue contable, ni la depreciación fue contable, fue fiscal, ¿cierto? Por tanto, en este caso en concreto, el estándar dice no lo lleve contra resultados, porque no lo ha realizado, sino llévelo contra superávit. Entonces, en este caso, no va contra resultados, sino que va contra superávit. O sea, los 4.000. Discúlpeme, perdón.
Es que es otra maquinaria, tienen toda la razón, me tengo que disculpar aquí. En este caso va contra resultados. Lo confundí con el ejercicio que tenemos más abajo, que muy seguramente va contra superávit de revaluación. O sea que aquí en este caso llevaríamos activo 4.620 contra resultados los 4.620 negativo, ¿cierto? Hasta ahí he llevado activo y pasivo. Noten que he llevado tanto activos como pasivos de forma independiente. En norma internacional los vamos a tener que registrar de forma separada y al cierre del periodo probablemente lo podemos compensar. Siguiente, activos diferidos. Veamos qué dice el enunciado de activos diferidos. Dice que la compañía tiene activos diferidos presentados fiscalmente por 24.000, de los cuales ha amortizado 9.600. Bajo NIF, estas partidas se reconocen como gasto cuando se incurren en ellas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la base fiscal? 14.400. ¿Genera diferencia temporaria? ¿De cuánto? 14.400. ¿Hay impuesto diferido? Sí. ¿De cuánto es? 4.752. ¿Activo o pasivo? ¿Activo o pasivo? ¿Activo o pasivo? Aquí la base contable, ¿cuánto es? 0. O sea que la base contable en IFRS es menor a la base fiscal. O sea que tenemos un activo de 4.752 contra resultados 4.752. Hasta ahí, vuelvo, insisto, hemos llevado solamente activos y pasivos. Bien, este, el de la maquinaria, creo es el que... Veamos el de los 350.000 de la maquinaria. Dice lo siguiente: la compañía tiene una máquina cuyo costo de compra fue 260.000. Al 31 de diciembre se revaluaron a 350.000. Fiscalmente han sido declarados por su costo histórico de 260.000 y se ha calculado depreciación acumulada por 130.000. Entonces, ¿qué pasaría bajo IFRS? ¿Cuál sería la base fiscal? Los 130.000. ¿Genera diferencia temporaria? Sí. ¿De cuánto? De 220.000. Muy bien. ¿Impuesto diferido? Sí. ¿Activo o pasivo? ¿Activo o pasivo? Escuché un activo por ahí. ¿Por qué activo? Pasivo. Entonces, tendré un impuesto diferido. ¿Pasivo de cuánto? De 72.600. Y en este caso sí, ¿qué pasa? Noten que contablemente son 350, ¿cierto? Aquí tengo 260. Por lo tanto hay una revaluación contablemente. Recuerden lo que mencionaban esta mañana en propiedad, planta de equipo con Néstor, que bajo norma internacional, si yo tengo un activo revaluado, el superávit de esa valorización hace parte integral del activo, que irá contra superávit al famoso OCI, al Other Comprehension Income, a otros ingresos comprensibles. Por tanto, si yo estoy llevando a otros ingresos comprensibles, que por supuesto no fue tema de esta charla, que ahí es donde les vamos a dar una tareita que van a tener que leerse IAS 1 para poder comprender cómo se clasifican los estados financieros y qué es el Other Comprehension Income o otros ingresos comprensibles. Ese superávit no ha generado utilidad, o sea, es una utilidad no realizada. Por tanto, en el impuesto diferido llevaría un pasivo por impuesto diferido, pero lo llevaría contra superávit. No lo llevaría contra resultados, lo llevaría contra superávit. Bien. Provisión para litigios. Entonces, en norma internacional tenemos 45.000, pero
Fiscalmente, ¿cuándo los puedo deducir? Los puedo deducir cuando efectivamente los pague. Por lo tanto, cifra fiscal, 0, ¿cierto? Diferencia temporaria, ¿cuánto? 45. Impuesto diferido, ¿sí o no? Sí. ¿Activo o pasivo? ¿Activo o pasivo? Bueno, tienen que tener mucho cuidado cuando pasen de los activos a los pasivos. Porque en el activo, si mayor el activo, ahí sí es impuesto diferido pasivo. Pero la provisión es activa o pasiva. Esa es pasiva. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense de la reina. Lo mismo del activo, pero al revés. Entonces, en este caso, la base, la diferencia temporal son 45.000. La base IFRS del pasivo es mayor que la cifra fiscal. ¿Activo o pasivo? Entonces, ¿de cuánto? No, 45 la base. ¿Cuánto? ¿14,850? Bien. O sea, activo contra resultados. Entonces, ojo cuando pase al pasivo. Cambia la condición. Pasivo, tenemos un forward. En IFRS vale 72.000, en la parte fiscal solamente cuando se realiza. ¿Cuál es la base fiscal? 0. ¿Diferencia temporaria? ¿De cuánto? ¿Genera impuesto diferido? Sí. ¿Activo o pasivo? ¿De cuánto? De 23.760. ¿Contra qué lo llevo? Contra resultados. Provisiones por reclamaciones. Contablemente constituimos 83.000, pero fiscalmente son deducibles cuando se paguen. Por lo tanto, base fiscal ¿cuánto? 0, muy bien. Diferencia temporaria, 83.000. ¿Genera impuesto diferido? Sí. ¿Activo o pasivo? ¿De cuánto? 27.390 contra resultados 27.390. Entonces, ahí hemos barrido todo el balance. Noten ustedes que aquí tenemos activo total 75.966, pasivo 75.768, resultados 72.798 y superávit 72.600. Entonces, ¿cómo se registra? Muy sencillo. Al gasto impuesto de renta 72.798, ¿cierto? Impuesto diferido activo 75.966, impuesto diferido pasivo 75.768 y superávit por revaluación 72.600. O sea, ahí lo que hicimos fue un resumen del cálculo de cada una de las diferencias temporales o temporarias. Temporarias, tanto en activos como en pasivos. Y ahí tengo la contabilización de mi impuesto diferido. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para adopción por primera vez, que es la que viene a continuación? Ahí no vamos a calcular impuestos diferidos, pero en la vida real van a tener que considerar que ustedes, algunas compañías, bueno, en el caso de las compañías aquí en Boyacá, veo que no necesitan porque nunca han calculado impuesto diferido. O sea que cuando hagan el ejercicio, este va a ser su primer ejercicio de impuesto diferido. ¿Difícil de calcularlo? ¿Dónde vamos a necesitar el especialista en impuestos? Muy bien. Que me diga cuál es la base fiscal. Ahí sí probablemente necesito ayuda del especialista de impuestos. Pero lo demás es un movimiento eminentemente contable. Por tanto, ahí tenemos el tema de impuestos diferidos. Bien, las preguntas las vamos a realizar al final de la sesión. Pero ¿qué me interesa que haya quedado claro? Ojo que en el tema de normas internacionales hay bastantes elementos, ¿cierto? Pero primero, ¿es claro una diferencia temporal a una temporaria?
¿La temporal qué es? No, esa es temporaria. Temporal es que se calcula sobre la base de renta líquida gravable versus la base contable. O sea que se calcula en el método tradicional, que es resultados. Mientras que la diferencia temporaria, ¿qué es? El método del pasivo. Diferencias entre activos y pasivos. ¿Cierto? ¿Volvemos a hablar de impuestos de diferencias permanentes? Ya no. Y si nos preguntan cuál es el objetivo del impuesto de renta, ¿cuál sería el objetivo principal? Primero, reconocer diferencias que pueden ser deducibles o gravables en el futuro. Y dos, desde el punto de vista contable, nivelar la tasa impositiva. Y cuando digo nivelar la tasa impositiva, si ustedes recuerdan el tercer slide o cuarto slide, mencionábamos que no es lo mismo que hoy, ¿no? Porque hay diferencias en las tasas. Por tanto, es interesante. Para verificar si el impuesto diferido quedó bien calculado, ¿qué debemos hacer al cierre de cada periodo? Coger la utilidad, ¿cierto? El gasto de impuesto de renta versus la utilidad. ¿Qué tasa nos debería dar? Muy cercana o a la tasa efectiva de impuestos, que en este caso debería ser del 33%. Si me da por encima o me da por debajo, algo pasó en el cálculo de impuesto diferido. Esto se tiene que hacer ¿cada cuánto? Al cierre de cada periodo. Por tanto, pues muy seguramente van a tener que hacer un ejercicio mes a mes para ir calculando el impuesto diferido. Lo mismo que hacemos el día de hoy, pero con base en activos y pasivos, ¿cierto? Y ajustarlo probablemente al final, cuando determine cuáles son las condiciones fiscales. Por un lado. Por el otro, mencionaba hace un momento que, y en el registro, miren que lo dejamos como un valor que va tanto activo como al pasivo, o sea que está contabilizado de forma separada. Norma internacional me permite compensarlo, y aquí en este caso, como es impuesto de renta diferido, sí hay compensación. O sea que en este caso pudiese llevarlo, ¿cuál es mayor? ¿El activo o el pasivo? El activo, si hago la compensación, que haría un impuesto diferido activo. Ojo, lo importante es que se puedan compensar. En este caso es impuesto diferido, pero el impuesto corriente pudiese tener una parte activa y otra parte pasiva. La puedo compensar siempre y cuando me permita compensarlo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en el caso nuestro tenemos impuesto a las ventas, impuesto a industria y comercio. Por lo tanto, pues no sería adecuado que ustedes compensaran impuesto de IVA con impuesto de renta. Es solamente si se permite en los mismos impuestos hacer el proceso de compensación. Bueno, muy bien. Con este punto cerramos aquí esta primera parte, que es IAS 41 e IAS 12 en el tema de impuestos diferidos. Vamos a un corte de comerciales. Espero que no se retiren, ¿cierto? Muchas gracias.